Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches amigos. Y su servidora Alejandra López. Bueno, empezamos, doctor, tenemos muchas preguntas. Sí, yo creo que sí, porque ha habido bastantes tiempo en que no hemos estado. Bueno, adelante. Perfecto. Dice, ¿qué opina de la santa indiferencia de la que hablaba San Ignacio de Loyola? ¿Esta puede aplicarse en divina voluntad? No, definitivamente no. Una cosa es santa indiferencia, o sea, no me importa nada. Y otra cosa es divina voluntad. En la divina voluntad, o sea, no es indiferencia, sino es unirse con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la mía es la misma. Por lo tanto, lo que Dios decide, lo estoy decidiendo yo. Lo que Dios quiere, lo estoy queriendo yo. No es que no me interese, que sería la santa indiferencia. No en el sentido de no me importa, sino en el sentido de decir, bueno, si Dios lo quiere, pues yo me entrego, me acepto eso, ¿sí? No, definitivamente no es lo mismo, ¿sí? En la divina voluntad es unirnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, por lo tanto, todo lo que sucede es voluntad nuestra. Ok. Doctor, esto es una pregunta larga, ¿Cómo es posible que Jesús haya experimentado tentaciones y debilidades, conduciendo al mal, los pecados, sin haberlos cometido? No entiendo. Conduciendo al mal los pecados sin haberlos cometido. No. O sea, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. O sea, ¿Jesús tiene la tentación? Sí, igual que cualquiera de nosotros. Nosotros nos recreamos o aceptamos o seguimos en la tentación hasta llevarla al acto. Jesús siente la tentación, lo mismo que sentimos nosotros, pero en ese momento la vence. O sea, la rechaza unido a la divina voluntad y queda por encima de esa tentación, o sea, que no hay seguimiento. Entonces eso de ¿cómo experimentó conduciendo al mal de los pecados? Sin haberlos cometido. Bueno, o sea, él siente, pero no consiente. O sea, ¿sí? Lo sintió. Absolutamente. O sea, hemos dicho una frase, una plática ahí que ya hemos dicho muchas veces, pero creo que vale la pena repetirla. Un diálogo entre Judas y Jesús, y Judas le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿nunca has tenido deseos de mujer? Y Jesús lo que le contesta es, Judas, tengo 30 años. O sea, ¿qué le dijo? Por supuesto que lo he tenido, pero no he consentido. En otras revelaciones, o sea, por ejemplo, hay un libro que se llama Epístola, la Carta de los Romanos, o sea, es comentarios, a la Epístola a la Carta de los Romanos, también de María Valtorta. Jesús le dice a María Valtorta, le dice, por favor, no me apliquen el hecho de no pecar por ser Dios, sino no pequé porque no quise pecar. Si me está diciendo que no quiso pecar, es que tuvo la ocasión de pecado y tuvo la sensación o el estímulo o el deseo de pecar. Porque si no, no diría no quise. No sé si me explico. Si yo digo no quise hacerlo, bueno, es que no hubo una intención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nuestra voluntad no... O sea, mi voluntad no permitió el hacerlo, no lo quise hacer. O sea, por ejemplo, en el hacer, por ejemplo, si uno tiene una tentación y deja vivir ese pensamiento en la mente, ahí ya está el pecado. Aunque no se llegue aunque no llegues a la obra. O sea, así es. Sí. Que son los pecados de deseo. Y entonces aquí sigue la pregunta, ¿lo hizo por imaginación del peligro?
No, lo hizo porque no quiso pecar. O sea, eso de imaginación del peligro, él sabía. Él sabe que es en contra de las leyes, en contra de lo que Dios quiere, y entonces decide no hacerlo. ¿Por obediencia? Porque no lo quiere hacer. Si quieren lo pueden poner como obediencia, pero eso ya no sería una virtud. Por ejemplo, si yo tengo la tentación de el deseo de fornicar, pero por obediencia no lo hago, no estoy siendo casto, estoy siendo obediente, pero no vencí el deseo de la fornicación. No sé si me explico. Sí. Entonces, cuando yo decido enfrentarme a una tentación, a un vicio, tengo que vencerlo con lo suyo, no por obediencia, sino porque sé que no lo debo hacer y lo venzo, lo refreno, nada más. Por ejemplo, los mandamientos. Sí, Ajá. ¿qué tiene? Ahí dice, no fornicarás. Entonces, ¿no fornico por obediencia a la ley de Dios? Por eso, no fornico por obediencia a la ley de Dios, pero entonces me estoy convirtiendo en obediente. O sea, recordemos que las miserias, cada una de nuestras miserias tiene el encargo, vamos a decirlo así, de generar en nosotros la vida de una virtud. Entonces yo tengo la obediencia de no hacer esto. Bueno, por ejemplo, fornicar, no forniques. Si obedezco a esto, me estoy convirtiendo en obediente. ¿Sí? No me estoy convirtiendo en casto. No sé si se entiende. O sea, no cometer el pecado por convicción. No cometer el pecado por decir, esto que estoy queriendo hacer es contrario y no lo debo hacer. Porque sé que es malo, porque sé que ofendo a Dios, porque sé que sirve en daño mío. Y entonces estoy frenando ese vicio y estoy generando la virtud contraria a ese vicio. Pero si todo lo hago por obediencia, entonces me estoy convirtiendo en obediente. Otra. Ok. Esta, doctor, nacemos. Dice, nacemos con la divina voluntad también, pero la perdemos cuando le vamos dando vida al pecado en la voluntad humana. No, perdimos en la divina voluntad. O sea, con el pecado, en la desobediencia de Adán, se perdió tanto la vida como la voluntad divina. Entonces, no se restituyó esto con la redención. La redención nos restituye por medio de los sacramentos, por medio del bautismo, nos restituye la vida divina en el bautismo. La voluntad divina nos la vienen a restituir hasta ahora. O sea, y por eso Jesús nos dice que es un don el que nos quieren dar. O sea, nos quieren restituir aquello que todavía no teníamos, que es lo que va a servir para hacer crecer la vida divina que tengo en mí. O sea, la vida divina no se adapta a alimentos de voluntad humana. Por lo tanto, la tengo que hacer crecer por medio de actos de voluntad divina. Y esta es la causa por la que la vida divina en la criatura no se ha realizado, no se ha llevado a una estatura adecuada. Ha crecido por medio de virtudes, ha crecido por medio de la gracia que se nos es concedida, pero todo esto no lleva esa vida a la altura que debería de tener y no elabora una vida divina en la criatura. Ok, aquí hay algo también parecido a lo que acabamos de ver. Dice una persona, doctor, yo no estoy de acuerdo con que nadie peca donde no le gusta. Yo peco mucho y no lo quiero hacer y no me gusta. Es como dice San Pablo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Bueno, o sea, aquí tendríamos que hablar y preguntar muchas cosas que no vamos a hacer. La única pregunta es lo siguiente.
Si usted peca y sabe que no lo quiere hacer y no le gusta hacerlo, esto es viciosa o vicioso. Tiene un vicio arraigado en el alma. ¿Y cómo se formó ese vicio? O sea, ¿cuál es sería la siguiente pregunta? Se formó a base de actos repetidos de haciendo lo que le gusta. ¿Sí se entiende? Sí. Por lo tanto, el vicio no es más que la consecución de una serie de actos que nos agradaron y que quizá ahora se convirtieron en vicio. Bueno, un alcohólico, o sea, un alcohólico podríamos decir que bebe porque no le gusta. Perdón, pero eso sería como un absurdo. El alcohólico bebe porque le gusta, no porque sea una necesidad. Esto ya lo hemos hablado cantidad de veces. O sea, el alcohólico llega a la Basílica de Guadalupe con la Virgen de Guadalupe, se jura por un mes, un año, una semana, por lo que sea, y no vuelve a tomar. O sea, vicio, qué raros vicios, ojalá y todos fueran así, ¿no? O sea, simplemente vamos, hacemos un juramento y se acabó el vicio. No, es que es gusto que lo hemos enmarcado, igual que todo lo que hemos hecho en la actualidad, que a todo le queremos poner una disculpa. Y ahora vemos al alcoholismo como una enfermedad hereditaria, progresiva, mortal. Perdón, pero eso hay que dudarlo mucho ante hechos como estos. O sea, llega, se jura y de ahí en adelante no vuelve a tomar. Pero todos los días va y marca en el calendario una rayita porque es lo que le falta, lo que ha cumplido y lo que le falta por cumplir y va comprando lo adecuado para festejar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está queriendo darse gusto. No es sencillo decir yo peco donde no me gusta. O sea, y si pecara yo donde no me gusta, entonces no es pecado. Porque me vería obligado. Y entonces ahí sí no habría esta condición de pecar. Pero obligado a la fuerza, no obligado por un vicio. Sí, o un cleptómano que roba sin darse cuenta. No es pecado. No es pecado. Habría que ver si se da cuenta o no, ¿no? Sí. O sea, pero en fin, yo creo que es muy clara la situación. Nadie hace lo que no le agrada. ¿Qué pecado puede ser? ¿Que tenga la gula? Perdón, pero es porque le gusta. No me gustan los postres, pero comí 10. Esa no te la conocíamos, Alejandro. La de que me como 10. Sí. De que no me gusta. Bueno. Dice, ¿qué pasa con los millones de personas que no son católicos y que no comen el cuerpo de Cristo y no beben su sangre? No puede ser que todos se pierdan. Sería injusto, a mi punto de vista, que se pasaran en el purgatorio 1000 años y ellos no conocieron esto. Bueno, yo creo que necesitamos como aquí entender varias cosas. Ojalá y que no suscite malos entendidos. Se nos dice que nadie entrará al cielo, o sea, si no es por medio de Jesús. Jesús mismo dijo que aquel que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna, y que los que la coman y la beban tendrán vida eterna. Puede ser que en un momento dado, o sea, las personas que no lo hacen, pero no lo hacen por ignorancia, o sea, porque no conocen a Cristo, porque han sido educados en otra religión, y una religión a la cual ellos son fieles y creen fervientemente que esa es la verdad, y siguen su verdad a costa de lo que sea. En el momento de la muerte, Jesús nos habla de que va a haber un encuentro de Él con el alma, unos instantes antes de morir, y donde Él va a
rodear de amor a aquella alma, a aquella persona. Le va a proporcionar todo lo necesario para que su razón pueda ver las cosas como son, no como cree que son. Porque todos nosotros hemos vivido una vida creyendo que es lo mejor, creyendo que es lo bueno, pero no necesariamente lo que yo creo es lo correcto. Por lo tanto, me puedo equivocar con la mayor facilidad. Entonces, en ese momento, Jesús les va a proporcionar todo lo adecuado para que su razón vea las cosas tal y como Dios las ve. Les va a mostrar lo que Dios hizo, lo que Dios quería, y luego nos va a mostrar lo que la voluntad humana hizo. No lo que la persona hizo, sino lo que la voluntad humana en general hace con lo de Dios. Después de eso, si era una persona que tenía otra religión, que tenía, no sé, costumbres totalmente contrarias a nuestra fe, ¿qué va a pasar? Bueno, Jesús le va a decir, por ejemplo, a un arborícola de Australia, o sea, que no conoció nada y para él su dios era el dios rana. Entonces, cuando le presente todo aquello y la persona le diga, pero señor, es que yo creí que la rana era realmente mi Dios, Jesús le va a decir, sí, hombre, no hay problema, yo soy la rana, mira, cuac, cuac, o sea, pero ahora entiendes las cosas. Si esa alma dice sí, en ese momento se bautizó, o sea, totalmente es un bautismo que le sirve de deseo. Es un bautismo donde recibe el cuerpo, o sea, la vida divina en él. Y aparte de eso, le da su voluntad. Le dice, toma mi voluntad para que te mueras con ella. Porque nadie entra al cielo si no ha hecho al menos un acto de la divina voluntad. Y en ese acto de la divina voluntad, aunque sea sin mérito, o sea, el mérito en el sentido de crecer una vida divina en él y todo, pero ahí está recibiendo los sacramentos. Entonces, ¿se va a salvar? Sí, se va a salvar. No importa lo que nosotros creamos que pasa con esas personas. Esto es dicho por Jesús en las revelaciones del libro del cielo, así que vamos a tomarlo en serio. Es el último instante de nuestra vida. Jesús llama, es el momento de la pesca. Así que no es que sea injusto, o sea, sí sería injusto que alguien que no conoce a Jesús se condene por no conocer. Sería injusto que personas que han nacido en otras religiones y que las practican de muy buena fe, con mucha fidelidad a todo lo que su religión les dice, y que fueran tachados de no sé, de apóstatas no, sino de no creyentes, y por eso se les condene. Ese no sería un Dios justo. Doctor, Jesús le dice a Luisa que su vida en ella es real, no mística. Uh-huh. Pero también dice que en la hostia Él repite su nacimiento, su vida, su muerte en forma mística. Uh-huh. ¿Cómo puedo interpretar estas dos cosas? La palabra místico, o sea, es algo que está ahí, pero no está sucediendo, no es cruento. Vamos a hablar de la pasión. En la pasión de Cristo, en la hostia, por ejemplo, ahí está su pasión, pero no es una pasión cruenta, no está el sufrimiento, el dolor, todo, sino está el acto de su pasión está puesto ahí. Recordemos que en Dios, o sea, todo es un eterno presente. Por lo tanto, la pasión de Cristo está en un eterno presente en el momento en el que, en ese acto único. Ese eterno presente es lo que conserva las obras de Dios.
y ese lo puede poner en una hostia. Entonces, en esa hostia se está repitiendo la pasión de Jesús. O sea, que Él en el año cuando la estuvo en la tierra, lo estuvo sufriendo y ahora lo sufre ahí, en acto, en la hostia. Eso es la pasión de Jesús en forma mística. La vida de Él debe ser real, no mística. Y eso se lo dice a Luisa. Luisa le pregunta que si la vida que Él desarrolla en ella, en el alma, que vive en su voluntad, es una vida mística como la de las almas que tienen la gracia, o es vida real. Y entonces Jesús le dice, en pocas palabras le dice, es mi vida real, no mística. ¿Qué quiso decir? Real, verdadera, no mística, no verdadera. No sé si se entiende, pero así es. Sí. Dice, ¿por qué Jesús le dice a Luisa que la divina voluntad es un don? Porque es un don, o sea, no es un logro de la criatura, no es algo que la criatura tenga derecho a ello, no es algo que la criatura logre por sus propios méritos, de decir, es tan santo que ya nada más le falta conquistar la divina voluntad. No es algo que la Iglesia nos vaya a proporcionar como si fuera un sacramento o alguna cosa, no, sino es un don, es un regalo que Dios nos quiere hacer para volvernos a poner en el punto de origen, o sea, en la santidad de Adán inocente. ¿Qué acto se puede hacer desde ahorita en la divina voluntad y llega hasta el día de nuestra muerte para morir en divina voluntad cuando Dios nos llame? No se trata de un acto, se trata de un acto continuado. O sea, todos mis actos, desde que me despierto, o sea, mi parpadeo, mi pensamiento, mis pasos, mis latidos, mis obras, todo, mis palabras, todo puesto en la divina voluntad. Eso, bueno, o sea, se logra, no es un acto, sino es una continuidad de vida. Si logro eso, moriré como vida divina, sí. Si no lo logro, si estoy saliendo y entrando, entonces lo que estoy haciendo nada más son actos. Pero no hay un acto que yo diga, ahorita lo hago y continúo hasta el final, a menos que queramos verlo como un acto único de mi voluntad, en que no vuelvo a tener otra motivación más que darle vida a la divina voluntad en mí. Si a ese acto se refiere, perfecto, es el acto de continuar siempre con la intención de darle vida a la divina voluntad en toda nuestra vida. Y esto, perdón, yo sí quisiera aclarar lo siguiente. A veces nos preguntan y nos hemos preguntado todos nosotros y decir, bueno, ¿cómo es posible llegar a ese punto? Yo creo que aquí el problema es que siempre vemos las cosas del lado difícil y nunca vemos las cosas del lado sencillo, del lado agradable. Veo el trabajo que me va a costar estar pendiente, pero no veo lo que voy a lograr si es que estoy realmente en este punto. Yo no sé si logramos entender qué quiere decir que cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que se genera ahí. Y que esa vida divina es una vida divina nueva, con nuevos dones, es una nueva creación que Dios hace, porque saca de Él, en esa nueva vida que se está generando, saca felicidad, alegría, belleza, potencia, sabiduría, todo lo que Él tiene en su interior que no había manifestado. Si tuviéramos un poquito de conciencia de entender que cada acto nuestro es una vida divina que se está generando, nuestro pensamiento no se podría apartar de eso en ningún momento. Por lo tanto, no habría esfuerzo
en estar diciendo es que lo tengo que hacer en la divina voluntad, lo tengo que hacer. No, sería casi automático, porque estaríamos conectados con ese nuevo acto de Dios que está generando vidas divinas y que nosotros estamos siendo el mecanismo por medio del cual se está logrando aquello, y sobre todo que se nos está participando del gozo, de esa alegría inmensa, de esa felicidad, de esa luz, de esa potencia, de esa santidad. Lo malo es que ponemos el enfoque en lo otro, en el esfuerzo de estar diciendo es que necesito estar siempre atento a esto y al otro y aquello. No, nuestra vida es una generación constante de vidas divinas que están engrandeciendo la patria celestial, con nuevos dones, con nuevas gracias, con nuevos atributos que Dios está sacando en cada uno de nuestros actos. ¿Puede ser también porque no creemos en esto? Bueno, es el punto clave. O sea, ¿creo realmente en esto? No nos vaya a pasar como los apóstoles que siempre decían, Señor, aumentanos la fe. Y nunca se las aumentó. Nunca se las aumentó. Porque nos dice Jesús que para poder obtener la fe se necesita creer. Parece incongruencia, ¿no? Sí. Pero es que la fe no es nada más la virtud teologal, que es para creer. La fe es Jesús. La fe es Dios. La otra. Dice, Jesús nos ha dado un mundo nuevo a través de las gracias dadas a Luisa Picarreta. Si lo queremos ver así, sí. Es un mundo nuevo, un mundo en donde todo está regenerado, en donde el ser humano ya está con la posibilidad de ser totalmente creado, porque el ser humano todavía no es ser humano. El ser humano real es Jesús. Recordemos eso, el ser humano es Jesús. Por lo tanto, nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús, para ser seres humanos verdaderos, necesitamos tener todo lo que Jesús tiene. Si algo nos falta de lo que Jesús tiene, entonces todavía no somos verdaderos seres humanos. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, ¿qué tenemos? La naturaleza humana física, material, Jesús la tiene. La naturaleza espiritual creada, un alma, las tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria, sí, las tenemos, Jesús las tiene. Pero Jesús tiene una vida divina y una voluntad divina para hacer crecer esa vida divina. Nosotros la tenemos una vida divina en germen que recibimos en el bautismo. Y digo germen porque es como una semilla que necesita crecer, pero crece a base de actos, ya en el peor de los casos, de actos virtuosos y condicionado o fortificado por la gracia. En el mejor de los casos, eso es en el mejor de los casos. Y la mayor parte de nosotros lo que hemos hecho es actos humanos, alejados de Dios. Ahí la vida divina no crece. Entonces, es totalmente al momento que entreguemos que nos entreguen esta divina voluntad, podremos hacer crecer esa vida divina a debida estatura. Y entonces, si nos dio Dios un mundo nuevo, ¿no estaba ya desde Adán? O sea, ¿no era ya el objetivo de Dios hacer un mundo nuevo en Adán? Sí, pero ese mundo nuevo se perdió. Y ahora llega Luisa, pero entonces ahora sí a través de Luisa. Sí, pero no es terminado. Cada acto de criatura en la divina voluntad, es una vida divina nueva que se genera. Y por lo tanto, Dios saca en cada una de estas vidas, saca cosas nuevas, atributos nuevos, felicidades, bienaventuranzas, bellezas, todo nuevo. Cada acto.
Entonces, no es que en Luisa esté ya completo. Ella completó el reino. Ella ya logró que todos nosotros tuviéramos acceso al reino, pero a ella, o sea, en ella necesitamos entrar nosotros para ponerlo nuestro. Okay. En el retiro más reciente, usted mencionó que no le gustaría ser una persona mocha, ser mocho. No entendí esa expresión. ¿Me puede explicar, por favor, a qué se refiere? Mucho. ¿Cómo le llamaremos? De esas personas que son muy católicos, muy entregados a la práctica religiosa, pero una práctica religiosa de devociones, de estar siempre en la iglesia, o sea, pero que en su vida común sería igual que siempre. O sea, son muy católicos, son muy creyentes, son muy entregados mientras están en el lugar. Saliendo del lugar, su vida sigue totalmente igual. Así que eso es mucho. Dice, ¿es correcta la donación de órganos desde la divina voluntad? Cualquier acto que hagamos en la divina voluntad, o sea, con la intención de hacerlo en la divina voluntad y que sea un acto de donación, y no me refiero a la donación de órganos, nada más, me refiero a la donación de nosotros. Jesús que se dona en la cruz, nos dona su sangre, nos dona su carne, nos dona su vida. O sea, es un acto que lo podemos poner dentro de todo lo que Jesús hizo por nosotros. No veo por qué esa pregunta. ¿Se puede poner como acto en la divina voluntad? Claro que sí. Y aquí viene una también parecida. El acto, por ejemplo, de escribir en una computadora, en un celular, ¿está en el acto único de Dios? Le dice Jesús a Luisa, le dice, mira, a mí lo que me interesa es el movimiento del acto. No me importa que sean actos pequeños, no me importa. Lo que quiero es el movimiento del acto. ¿Qué entonces está diciendo? No importa el acto que hagamos, no importa si es manejar una computadora, un automóvil, un avión, comer, jugar, lo que sea. Un parpadeo simple que a veces ni cuenta nos damos. O sea, en ese acto, el movimiento, o sea, el estímulo que hace que yo pueda hacer el acto, ahí es donde Él deposita lo suyo para que ese acto, no importa cuál sea, se vuelva divino, siempre y cuando lo sepamos, lo queramos, estemos dispuestos, o sea, que tengamos la disposición de quitar lo nuestro. Entonces, no hay problema con el acto. No, lo que importa es que sea el movimiento lo que le estemos donando. Dice, doctor, usted dice que Jesús siempre acepta nuestro fiat cuando decidimos vivir en divina voluntad, pero en otro retiro también dijo que solo podemos vivir en divina voluntad si Jesús nos acepta. Para vivir en la divina voluntad, o sea, debemos contar con la anuencia de Jesús, por supuesto. Y esa anuencia la obtenemos cuando estamos verdaderamente dispuestos. O sea, entonces la disposición de la criatura es la que abre las puertas para que Jesús nos dé la bienvenida y nos acepte. Lo otro es que... Lo de que está bien, bueno, que una que persona... si nos acepta. Ajá, que Jesús dice que solamente si Jesús nos acepta podemos vivir en la divina voluntad. Sí, pero lo primero dice... Lo primero, si es que siempre Jesús acepta nuestro fiat cuando decidimos vivir en divina voluntad. Entonces, si ya lo decidí, ahí está. O sea, siempre y cuando continuemos. No es así incondicional. Si yo continúo,
Él está aceptando continuamente mi sí, mi fiat, mi quiero vivir. Y para que me abran las puertas, lo único que necesito es la disposición. ¿A qué? Disposición a quitar mi voluntad para que sea todos los atributos de Él puestos en la mía. Yo creo que Jesús es el primer interesado en que vivamos en su fiat, ¿no? En su Así vida. es. Que seamos otros Jesús. Uh-huh. Todos los giros, comuniones, etcétera, que Luisa hizo hasta los 61 años en que pertenece a la divina voluntad, no se convertirían en vidas divinas, sino que serían simples actos divinos. O sea, es decir, tantos años sin dar a Dios esa plenitud que quería. No, cada acto que se haga en la divina voluntad es una vida que se genera, una vida divina que se genera. Cuando no es un acto continuado, lo que pasa es que hay actos que no obtienen esta prerrogativa. Entonces no se están generando vidas divinas en ellos. Y sobre todo, hay que diferenciar. Una cosa son las vidas divinas que se están generando en los actos y otra cosa es la vida divina que se debería de formar en la persona. Esas vidas divinas de los actos pueden servir como alimento para crecer la vida divina en nosotros. Pero, o sea, no hay problema. Podemos hacer actos y salirnos a hacer actos de voluntad humana, pero esas vidas quedan. El mejor ejemplo es Adán. Adán se salió, Adán no continuó, no vivió ya en la divina voluntad, no murió en la divina voluntad. Se tuvo que ir al seno de Abraham a esperar la redención, pero en cuanto llegó al cielo, le fueron dadas las vidas divinas que había generado en sus actos, porque le pertenecían a él. Y eso le concede la gloria de ser el santo más santo que existía hasta el momento en que Luisa le hace esta pregunta a Jesús. Ya de ahí en adelante, bueno, es exceptuando a la Virgen es otra cosa. Pero de todos los santos que ha habido en hasta la historia actual, ninguno tenía la santidad que tenía Adán, porque Adán era el único que tenía actos en la unidad de la divina voluntad. Se puede decir que quienes viven en el querer divino forman la familia de la divina voluntad. Sí. Dice una persona, aunque estoy en disposición de vivir en la divina voluntad, creo que aún no estoy preparado, ya que se requiere tener un gran conocimiento y una cierta preparación, considerando que es imprescindible, ya que es una decisión y que es irreversible. ¿Cómo saber cuándo se está realmente preparado? ¿Cómo saber? Pues que le digo, o sea, es una pregunta que no le puedo contestar. Sí, pero la cosa es disponerse y no es irreversible al principio, ¿no? O sea, no es, o sea, el entrar así allá en definitiva, lanzarse al último grado de la divina voluntad, esa sí ya es definitiva y no hay forma de salirse. Pero eso es al final. Antes la criatura va entrando, saliendo, entrando, saliendo. El mismo Jesús nos dice que Él va prestando su voluntad y luego la quita, que nos va acostumbrando poco a poco, ¿no? En este caso es bueno decir, de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar si yo vivo continuamente en la divina voluntad? Bueno, voy a hacer vida continua. Pero ¿lo voy a saber? Yo pienso que es totalmente, ¿cómo diríamos?, natural saberlo. Si estoy o no estoy continuamente en atención de vida en la divina voluntad. Si de repente me disperso y empiezo a actuar con mi voluntad, o sea, dejándome llevar por mi voluntad, y es muy fácil saber cuándo es voluntad mía y cuándo es voluntad de Dios.
O sea, todo en donde Dios no puede entrar de lo que yo quiero hacer o hago, no es voluntad de Dios. Entonces, no veo esto de cómo puedo saber. Eso depende de cada quien, y cuando estemos totalmente inmersos, que no nos distraiga nada, que no tengamos ninguna distracción de nada, en ese momento diremos. Hay una lectura donde Jesús habla de cómo saber si la criatura está verdaderamente consumada en Dios. Si la voluntad no quiere otra cosa más que a Dios. Si la inteligencia no piensa en nada más que en Dios. Si la memoria no se recuerda de nada más que de Dios, ahí están consumadas las tres potencias del alma. Y lo mismo debería de ser con los sentidos. Dice, cuando la vista no vea más que a Dios en todo, cuando el oído nada más se refiere a lo de Dios, y no se refiere a que estemos sordos a lo malo, sino que cuando oigamos lo malo, inmediatamente haya un dolor en nosotros por la ofensa, por lo que se está cometiendo, y empecemos a vivir, igual que Jesús, una reparación continua de todo lo que oímos, lo que vemos, lo que perciben nuestros sentidos. Si en un momento dado mi boca quiere hablar, quiere proferir palabras no aptas, obscenas, blasfemas, en ese momento las tengo que vencer. En fin, vencer nuestros sentidos. Y de esa manera podré estar seguro si estoy o no consumado en la divina voluntad. Aquí habla la persona de tener un gran conocimiento y una cierta preparación. El conocimiento sí es necesario, que existe la divina voluntad y todo lo que habla Jesús de las verdades divinas en el libro del cielo. Pero la preparación esa la va dando Jesús conforme vamos conociendo las verdades divinas. La preparación, necesitamos entender que la vida divina que se va formando en nosotros es como un niño que nace. En el momento que el niño nace, pues es una vida humana, sí, pero una vida humana que no sabe nada, no se basta a sí misma para nada. Y bueno, se le empieza a alimentar, se le empieza a cuidar, y en la medida que va creciendo, va desarrollando habilidades, va desarrollando ciertas clases de actos, de labor que puede ser benéfica para los demás, no nada más para él solo, y eso lo va haciendo crecer. En la divina voluntad es lo mismo. El punto es entrar. Ya estoy, ya tengo esta vida divina como un recién nacido. Bueno, ahora la voy a hacer crecer, ¿sí? Con actos en la divina voluntad, sí. Hasta donde crezca es hasta donde yo sé lo que puedo hacer en la divina voluntad. Pero no importa, que nada más aprenda a balbucear, o sea, como un niño, un bebé, aunque nada más aprenda a medio caminar, pero ya son actos divinos y es una vida divina. El conocimiento para lo que me sirve es para ser cada vez más útil, vamos a decirlo de esta manera, dentro de la familia divina. Entre más conozca, más cosas puedo hacer en la divina voluntad, más puedo participar en la vida de Jesús, en la vida de Dios creador, en la vida de Dios santificador. Más participo, más crezco, pero no necesariamente es sinónimo de vida. Vida es desde el bebé recién nacido. Y el bebé recién nacido tira patadas y manotazos y le son aceptadas. Claro. Igual el que empieza aquí con tu voluntad se va a rebelar, va a tratar de luchar y no pasa nada, no hace falta una preparación antes de eso, ¿no? Ya se irá adquiriendo. Así es. El gusto. Muy bien. Terminamos, doctor. Bueno, ahora estuvo un poco más nutrida. Había una medio larga.
Porque es que yo leí que decía una persona que si para vivir en la divina voluntad era forzoso ser víctima. Bueno, pues, aunque no la leamos, ya la dijiste. Sí, bueno, porque estaba mucho más largo. O sea, que para vivir en la divina voluntad sea forzoso ser víctima, yo lo diría al contrario. El vivir en la divina voluntad nos lleva forzosamente a ser víctimas. O sea, porque si estamos en cada uno de nuestros actos y en nuestra propia vida, repitiendo, duplicando la vida de Jesús, estamos participando con Él en todos sus sufrimientos, en todas sus situaciones, desde que es engendrado hasta que muere, y estamos participando de todo lo que Él realizó. Así que sí. Y entonces, ahí está otra pregunta que continúa. Al disponernos a darle vida a Jesús en nosotros, ¿significa que estamos pidiendo sufrimientos como enfermedades o dificultades adicionales de las que pasaríamos si no nos dispusiéramos? ¿Se puede llevar una vida normal? No, eso no sé de dónde salió, pero no es así. O sea, lo que estamos haciendo es disponernos a todo lo que nos venga, disponernos a vivirlo como voluntad de Dios. No es que vamos a pedir o que a fuerzas nos va a llegar algo, no. O sea, eso Jesús lo que nos pide es que tomemos la cruz que nos toca, la cruz de cada día, la cruz de todos los días o la cruz que me toca a mí como vida. Puede ser una enfermedad, puede ser una discapacidad, puede ser una traición, puede ser una quiebra, puede ser lo que sea. Pero en ese sentido es lo que me venga dado por la vida, o sea, como cosa natural, como producto de lo que el hombre haga contra mía, como si el demonio actuara también en mi contra, o incluso en ocasiones mandado por Dios. Todo lo debo ver y lo debo vivir como voluntad de Dios. Pero no es que a fuerzas me va a pasar o que yo pida un sufrimiento extra, decir, Señor, mándame una quiebra económica, Señor, mándame una traición, que mi esposa se vaya con otro. No estamos pidiendo eso. Entonces se puede llevar una vida normal, claro, pero tener la intención de vivirla en la divina voluntad. En la divina voluntad, okay. Lo que venga. Correcto. Ahora sí. Sí, ahora sí ya terminamos. Sí, yo pensaría, como dice Jesús, yo quise conquistarlos con mi amor y no quisieron, ahora será con el terror. Entonces, si uno dócilmente se va purificando con puro amor, pues no haría falta. No hace falta el terror. El terror. No. Así es. Pero también entra la parte del participar en la redención de Jesús. Sí. ¿No? Así que bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le damos gracias a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Emita, que ya volvió, que ahora se quedó callada, pero gracias, bueno. Y a Paris, nuestro eterno, ¿cómo se llama? Floor Manager. Nos despedimos. Pues muchas gracias, buenas noches, amigos. Gracias a nuestros hermanos que nos escriben desde Florida, Guanajuato, El Salvador, Phoenix, Ecuador, Brasil, España, Canadá, Argentina, Miami, California, Puebla, Chile y Portugal. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Hasta luego.